Amigas, amigos, ¿cómo están ustedes? Estoy seguro que están muy bien, preparándose para estas fiestas de fin de año, tanto de Navidad como de Año Nuevo. Perfecto, yo entiendo eso. Siempre uno se prepara de cualquier manera para el arribo de estas fiestas y pasarla lo mejor posible junto a su familia, junto a los seres más queridos, ¿verdad? Pues bien, yo ahora hice una hojita con notas para no cometer errores, para no olvidarme de ciertas cosas y poder hacer este video lo mejor posible para ustedes, con todo mi cariño, con todo mi afecto. ¿Entendido? Vamos a ver. La primera cosa que tengo aquí, porque es lo que más me ha llamado la atención en este año 2022, de parte de ustedes, de suscriptoras, suscriptores, que han motivado cosas hermosas y vale felicitarlos. Por ejemplo, desde Argentina nos escribió Nora Iglesias, una muy entrañable suscriptora. Ella es parte de un grupo que hay en Argentina que se llama La Era Dimash. Entiendo que la principal de este grupo es Paola Profeta, una chica argentina que adora a Dimash. Bueno, ¿quién no? ¿Verdad? Entiendo que a esta reunión que se desarrolló en Buenos Aires asistieron dealers de diferentes países, de Chile, de Perú, de México, de Estados Unidos inclusive. Tuvieron más o menos 100 personas reunidas. Trataron las posibilidades de llevar a Dimash a Buenos Aires, Argentina. O si no es a Buenos Aires, Argentina, a otro país latinoamericano, a Chile, a Perú, a México, ¿no? Pero eso está muy bien. Lo que ellos hicieron me parece fabuloso. Es un muy buen ejemplo. Y tengo otro. El otro es desde España. De España nos informó Elena Serra, una muy querida suscriptora nuestra, que estuvo en Acto B, en el concierto de Dimash, con muchas otras personas de España y Latinoamérica, ¿no? Elena nos contó que tuvieron una reunión similar a la de Buenos Aires, pero en Madrid, a la que asistieron más de 50 dealers. ¿Y qué saben ustedes? Imagínense, estuvo un representante de la embajada kazaja en Madrid, España. Eso es fabuloso. Haber logrado la presencia de un representante de la embajada en esa reunión, en la que conversaron muchísimo, cruzaron ideas, plantearon posibilidades, cantaron las canciones de Dimash, vieron videos de él cantando sus más bellos éxitos con ese representante de la embajada. Esa es una forma de acercamiento. Es una forma de conseguir que a través de la embajada llegue esto al gobierno central de Kazajistán y se promueva la posibilidad de la visita de Dimash a España. No importa si es Madrid, si es Barcelona, si es Sevilla, no importa. La cosa es que sea en España y todos los españoles puedan volcarse a esa ciudad en la que él se presente. Pero es una muy buena forma de hacer las cosas. En México se hizo algo similar antes de la pandemia. Esa malvada pandemia que nos vino a destrozar todo. Pero en México ya se consiguió a través de la embajada un trato para que sea el gobierno de Kazajistán el que auspicie la visita de Dimash a México, donde iba a hacer 2 conciertos.
No estoy seguro, el uno obviamente en Ciudad de México, el otro no estoy muy seguro si era en Guadalajara o en otra ciudad. Ya estaba conseguido, estaba aceptado. Pero vino la malvada pandemia y lo dañó todo, lo echó a perder todo. Si no, ya Dimash se hubiera presentado en México. Y a lo mejor de México saltaba por lo menos a un país de América del Sur. Por lo menos a uno. Entonces, el ejemplo que dio México antes de la pandemia, lo están siguiendo ahora otras agrupaciones de Dears. Lo que les dije de Buenos Aires, lo que les he dicho de Madrid. Excelentes ejemplos. Queremos que Dimash venga a nuestro país a presentarse acá. Hagamos algo. Las cosas no se dan solas. Hay que promoverlas, hay que pelearlas, hay que luchar por ellas. No todo es escribir cosas bonitas sobre Dimash en los diferentes portales, en los diferentes comentarios. No todo es hacer lo que yo hago, decir, conversar, contar, narrar cosas sobre Dimash, por lindas que sean. Pero eso no es todo. Desgraciadamente yo no conozco una agrupación en este país, en Estados Unidos, que sea de Dears, de Dimash, para unirme a esa agrupación y pelear por un retorno de Dimash aquí a Estados Unidos, especialmente en Nueva York. El éxito que él tuvo aquí en Nueva York fue fantástico y se puede repetir, fácilmente se puede repetir. Bien. Eso es sobre estas actividades desarrolladas por Dears de Argentina y de España. Un paréntesis, estos lentes que estoy usando parecería que fueran los mismos que he usado siempre en los videos anteriores, pero lo que sí es el mismo es el cerco. El cerco es el mismo, me gusta, no quise perderlo y pedí a la óptica que los nuevos lentes, los nuevos cristales me los pongan en este cerco. Y nada, estoy viendo perfectamente bien. Ya les he dicho, la cirugía fue un éxito. La del ojo izquierdo. El año pasado fue la del ojo derecho. Ahora tengo una magnífica visión. Yo en la calle, donde quiera que sea, no necesito lentes. Yo voy sin lentes tranquilamente y veo muy bien. Estoy muy agradecido con el cirujano que me operó, el doctor Mata, un cirujano optómetra de Turquía, él es turco, y el doctor Brownstein de la clínica oftalmológica en la que trabaja mi esposa y que fue el que promovió esta situación. Gracias de corazón a ellos. Punto 2. El famosísimo concierto Stranger que Dimash realizó en Acto B, en el Estadio Central de Acto B, con más de 35,000 espectadores. Se criticó, yo, uno de ellos, admito, yo cuando digo una cosa la sostengo, yo no cambio, no soy hipócrita. Se criticó las condiciones en las que los espectadores estuvieron en ese estadio. Realmente no eran las mejores. Yo sigo creyendo que Dimash debería hacer sus conciertos en locales cerrados. Por ejemplo, el Berkeley Center de aquí de Nueva York, de Brooklyn, de capacidad para 16,000, 18,000 espectadores. Es un local cerrado, no corre peligro su voz. Como decimos los latinoamericanos, usamos un término medio tonto, pero decimos, le puede dar un mal aire. Yo no sé qué aire sea bueno y cuál aire sea malo, pero le puede dar un mal aire y adiós su garganta. Digo, en un local abierto como ese. Aunque antes, él ha hecho conciertos al aire libre, en inmensos espacios. Yo recuerdo los videos que yo vi de ese concierto que dio en una ciudad de China,
en la que cayó un diluvio por la mitad o qué sé yo del concierto, y esas chinitas, esos chinitos no los movía nadie, se quedaron hasta el final, y Dimash, ensopado de pie a cabeza, bañadito en el escenario, siguió cantando. Hay unas tomas lindas de ver su carita sonreído y mojadito, chorreando, ¿no? Esto era al aire libre, a un campo abierto, así con miles de espectadores. Yo recuerdo que los organizadores de ese concierto, en un momento determinado le dijeron: Dimash, no más. Tú corres peligro aquí puede pasar algo. Puede caer un rayo en el escenario, puedes electrocutarte. Algo puede pasar, por favor, no sigas. Hay que parar este concierto. Y casi se lo llevaron cargado para que este chico deje de cantar allí. O sea, no es que estoy en contra de grandes escenarios, de grandes estadios donde se hagan las cosas. Hemos visto a extraordinarios artistas presentarse en esas condiciones. Freddie Mercury con Queen se presentaron en grandes estadios, en grandes espacios donde habían 30, 40, 50 mil espectadores, 60 mil espectadores. Sí, es así. Pero tiene que ser muy bien pensado, muy bien programado, muy bien elaborado. El artista tiene el derecho absoluto de ser considerado y darle las mejores condiciones para su espectáculo. Pero nosotros, los que pagamos el boletico y vamos a verlo, también merecemos consideraciones. Así que las cosas se hagan correctamente, se hagan como deben ser. Y puede ser en el espacio más grande que haya. Puede ser en el Maracaná do Brasil, brasileiro. Puede ser allí, no hay problema. Pero bien pensado, bien ejecutado. Me fui por otro lado yo, caramba. Y llevo ya 12 minutos y no quiero hacerlo muy largo. Ok, este concierto que se realizó en Acto B, finalmente lo vamos a poder ver a nivel profesional con la edición respectiva de parte de Kazajstán TV el día 31 de diciembre, el último día del 2022. No hay una fecha, fecha sí, lo que no hay es una hora exacta en la que se va a difundir este video, que va a ser una maravilla. Imagínense, es algo profesional, con las cámaras profesionales, los camarógrafos profesionales que filmaron todo el concierto. Habrá edición, supongo, ¿no? Corte, porque es imposible que pase algo de 4 horas y algo más por la televisión. Eso es imposible. Lo reducirán a unas 3 horas, me imagino yo. Pero vamos a ver algo lindo, hermoso, bien hecho, bien grabado, como debe ser. 31 de diciembre, chicas, chicos, pilas. Permanezcan ustedes buscando en las redes sociales, en este mismo YouTube, el canal de Dimash, del mismo canal kazajo, es Kazajstán TV. Ellos van a anunciar la hora del concierto. En Instagram, por allí a mí me han ganado algunos de ustedes porque son asiduos de Instagram. Yo tengo una cuenta en Instagram, pero no le paro mucha bola últimamente. Casi no entro allí. No sé por qué, pero no estoy entrando. Entonces me pasa con Facebook, donde tengo una cuenta con un seudónimo, con otro nombre que no es Leonardo Argudo, y que tampoco estoy entrando muy seguido. No me interesa mucho. Quiero ponerles brevecitos ejemplos de la diferencia de tiempo que existe entre Astana, capital de Kazajistán, desde donde emite Kazajstán TV, con otras ciudades del mundo. Pocos ejemplos.
para que cada uno de ustedes haga más o menos su cuenta de cómo es el asunto. Por ejemplo, Astana está adelantada de Ciudad de México con 12 horas. 12 horas entre Ciudad de México y Astana. Con Río de Janeiro tiene 9 horas de diferencia. 9. Con Buenos Aires 9 horas también. Con Madrid 5 horas de diferencia. Hagamos una suposición. El concierto empieza en Astana, va a ser transmitido por la televisión pública, a las 8 de la noche del 31 de diciembre. Ojo, en Madrid serán las 3 de la tarde. En Astana, las 8 de la noche del 31 de diciembre. En Madrid, las 3 de la tarde. En Buenos Aires serán las 11 de la mañana. 11 de la mañana. En New York, 7 horas de diferencia. 7 horas de diferencia. En fin, estos breves ejemplos para que ustedes se preocupen. Número 1, de encontrar la hora en que se va a transmitir el video. Y número 2, la diferencia horaria que tienen ustedes con Astana. Es bien importante. Aquí les he dado ejemplos de ciudades que están hacia el oeste de Astana, no hacia el este. Tengo suscriptores incluso en Japón. Gracias. Gracias a Japón. Pero tenemos que buscar la diferencia horaria que hay entre Astana y Tokio, por decir algo, que debe ser bastante grande. Astana está en el centro de Asia Central, y Tokio está en el extremo. Ok. Así que atentos, pilas, y después que veamos el concierto vamos a conversar sobre eso. Espero vuestras opiniones. Punto 3. Dimash ha estado sumamente activo todo este tiempo. Si no ha tenido conciertos, no ha hecho conciertos, obviamente han sido cancelados casi todos, penosamente, pero ha estado muy activo. Al hombre lo invitan por aquí, por allá. De Dubái lo han invitado como 2 o 3 veces en los últimos meses. En Turquía, yo sigo pensando que allí va a haber un concierto en Ankara, Turquía, porque ya Dimash ha estado allí 3 veces. Últimamente estuvo, hace muy pocos días, estuvo en Ankara, Turquía. Hubo una conferencia por la paz en el área de los países centroasiáticos. Hay una organización que cubre a los países de Asia Central, incluido por supuesto el país de Kazajistán, cuyo representante en esa reunión fue ni más ni menos que Dimash Kudaibergen. A él le tocó leer un discurso que él lo escribió, lo llevó y lo leyó para no equivocarse, hablando de la paz en esa área del mundo y en el mundo entero. Si ustedes me encuentran a alguien más capacitado para hablar de la paz que Dimash, me lo dicen por favor. Aquí abajito en los comentarios. Fulano está más capacitado que Dimash para hablar de la paz. Él estuvo representando a su país. El 26 de noviembre fue la nueva posesión del presidente de Kazajistán, que fue reelegido. Una barbaridad, 85% de los votos fueron para él. Lo reeligieron. Y allí estuvo Dimash en esa ceremonia de inauguración del nuevo mandato. El presidente Kasim-Jomart Tokayev
personalmente felicitó a Dimash, quien en esa ceremonia cantó 2 o 3 canciones folclóricas kazajas hermosas, como solamente él sabe hacerlo. Y el señor presidente lo felicitó personalmente. Pocas cosas, ¿eh? Pues bien, hay algo, el punto cuarto sería invitarles a que visiten en su canal la sección de comunidad. Todos los canales de YouTube tienen diferentes sectores y hay uno que dice comunidad. YouTube nos está permitiendo a los creadores de YouTube usar ese segmento de comunidad para subir cosas que no podemos subir aquí, donde estamos haciendo este video, por ejemplo. En comunidad, yo he subido varias cosas de Dimash de todos estos últimos tiempos, fotografías de él, pequeños videos. Y hay una pequeñita encuesta para que ustedes digan, elijan entre 2 fotos de Dimash. ¿Cuál de las 2 fotos para ustedes representa más la personalidad de Dimash? Son lindas las 2 fotos. Vayan por favor. Comunidad. Ustedes suben y en la parte de arriba ven comunidad, clican allí y se abre. Y dejen su opinión. Voten por una u otra foto, la que les guste más, la que crean ustedes que más representa a Dimash. Les va a gustar ese segmento de mi canal, vuestro canal. Finalmente, queridas, queridos, mis mejores deseos de paz, amor, salud, bienestar, unión familiar. Estas fechas con las que se termina el año son para eso, para la unión familiar. Qué hermoso cuando hay familias numerosas, familias que tienen 30, 40 miembros y se reúnen en casa de uno de ellos. Qué cosa más bella. Pero si no tenemos 30, 40 o 50 miembros de la familia y somos apenas 2, mi esposa y yo, por ejemplo, todos pasamos solitos y disfrutamos de la paz y de nuestro amor. Eso es lo que la vida nos ha dado y lo disfrutamos y lo vivimos. Ustedes, salud, sobre todo salud, paz, bienestar. Y como ya no haré otro video antes de que termine este año, será en los primeros días de enero, el siguiente, mis mejores deseos de progreso, de bienestar, de que se cumplan todas sus metas, todos sus anhelos en el 2023. Felicidad para todos, un inmenso abrazo de corazón, tanto de Nilita como mío. Todavía no he podido ponerla aquí al lado mío, porque ocurre que cuando estoy haciendo los videos son horas laborales acá en New York, y ella, como no quiere jubilarse por nada del mundo, a mí me ha dicho que el día que ella se jubila se muere, y por supuesto no queremos que se muera, así que ella sigue trabajando. Por eso es que es difícil que yo la tenga al lado mío cuando estoy grabando un video. De corazón, felicidad para todos ustedes, los amo.